¿Cómo debe ser el perfil del nuevo vendedor? Todos conocemos cuáles son los rasgos más importantes de un buen vendedor. Por ahí tenemos en nuestro canal un video que se llama ¿Cómo definir el perfil de tu vendedor? Sin embargo, en este famoso 2020, en el que estamos viviendo muchísimas sorpresas en nuestra forma de vivir y que ha acelerado de manera estrepitosa el cambio en la forma de vender, tú te tienes que asegurar de que tus vendedores tengan los rasgos que exige hoy la dinámica comercial. Sí, necesitamos un vendedor que sea combativo, un vendedor que sepa escuchar, un vendedor que sepa convencer, pero aparte de toda esa serie de rasgos, hay otras que tienen que ver pues con la forma de vender hoy. Quédate porque te voy a hablar de 10 rasgos críticos para el vendedor moderno. La dinámica de la nueva forma de vender exige de ciertos rasgos que de no tenerlos tu vendedor simplemente se puede quedar fuera de la competencia. Simplemente no va a poder vender. No va a poder vender bien. Es un hecho. Entonces quiero que apuntes, que analices, que pienses y veas si tus vendedores cumplen con estos 10 rasgos que te voy a platicar. Son muy importantes todos ellos e insisto que los tienen que incorporar sí o sí para ser competitivos. Mira, el primer rasgo tiene que ver con la capacidad de adaptarse. Muchos vendedores son renuentes, son negativos, se resisten al cambio y hoy ese tipo de vendedores ya no tiene cabida. Tienes que asegurarte que tu vendedor se sepa adaptar rápido a las circunstancias. Si por ejemplo es una persona que le da pena estar frente a una cámara, caray, no te va a funcionar, porque hoy en día muchas de las reuniones son virtuales, son frente a una cámara. Y yo conozco gente que le da pena pararse frente a una cámara. Entonces, si no tiene la capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, no te va a funcionar. Rasgo número 2. Tiene que ser una persona que aprenda muy rápido. Tiene que aprender rápido a dominar la tecnología, a incorporarse a nuevos ambientes, a las nuevas formas de vender. Tiene que aprender rápido. No tenemos tiempo de que vaya aprendiendo con el tiempo. Hasta antes de esto de la pandemia, pues tenías a vendedores ortodoxos, vendedores que se manejaban con el sistema tradicional y que vendían bien. Bueno, hoy ya no se puede. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, aparte de tener que adaptarse, tienen que ser rápidos para aprender. Si no son rápidos, se van a ir quedando en el pasado. 3, y muy importante, tiene que dominar el Internet. Y cuando hablo de dominar el Internet, no me refiero a aprender la computadora y meterse a Google. No, eso es lo que hacían muchos. Tiene que realmente ser un experto en el dominio, en el manejo del Internet. Correos electrónicos, encontrar páginas, navegar, buscadores, redes sociales, directorios, foros, todo lo que tenga que ver con Internet lo tiene que dominar. Te recomiendo que trabajes en un programa de capacitación para todos estos puntos para que tus vendedores cumplan con esto. Es muy importante. 4, y este es muy importante, tu vendedor tiene que tener un perfil profesional en la web. Cuando un vendedor intenta conectarse con un prospecto, el prospecto va a decir, ¿y tú quién eres? Porque en una cita presencial, bueno, a lo mejor puede ser más fácil, pero hasta para que te conceda una cita de manera virtual, el prospecto va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Entonces, debes de asegurarte que tu vendedor tenga un perfil profesional en la web, ya sea que lo tenga en LinkedIn, que es la famosa red de profesionales, o que tenga su perfil en algunas aplicaciones. Existen muchas aplicaciones en internet en donde puedes tú subir tu perfil para que, pues como si fuera una especie de página web, la gente pueda acceder y sepa quién eres. Obviamente también la página web,
Pero ahora en la página web deberás incorporar los perfiles de tus vendedores para que la gente asocie a tu vendedor con la página web, con la marca, y entonces le dé confianza. Es muy importante tener un perfil profesional que además tiene que estar bien diseñado. Una buena fotografía, tu currículum, los aspectos más importantes de tu crecimiento profesional para que la gente diga, ah, esta persona vale la pena, no es cualquiera. 5 rasgos. Tiene que dominar toda clase de aplicaciones. El vendedor que no domina las aplicaciones es un vendedor antiguo. Tiene que dominar los correos electrónicos, los sistemas de conversación a distancia, Skype, Zoom, cualquiera, hay muchísimos. Manejo de CRM, obviamente ya tiene que empezar a gestionarse a través de un ERP si tu empresa lo tiene. Dropbox, cualquiera de las formas que existan de almacenamiento, de presentación, etcétera. Toda clase de aplicaciones las tiene que dominar, porque tiene que ser un vendedor digitalizado y moderno. Ahora, todo esto no es suficiente si el vendedor no domina el 6.º rasgo, que es saberse conectar con los prospectos. No es como cuando llego en frío, que ni siquiera tiene que ser así, y simplemente no digo ni quién soy y de pronto me presento. En la web tienes que saberte conectar. Tienes que saber ganarte al prospecto. Y para esto de conectarse, que por ejemplo en LinkedIn se da mucho, incluso con ese término conectarse, pues no nada más es entro, busco los perfiles a un prospecto y entonces le mando un correo electrónico vendiéndole mi servicio. No, tienes que conocerlo, como en la parte presencial, tienes que tratar de conocerlo y por ejemplo LinkedIn te da mucha información de los prospectos para saber cómo conectarte con él, para que el vendedor sepa cómo conectarse sin necesariamente vender desde el primer contacto. Tiene que saberse conectar con el prospecto para que el prospecto sienta que no eres invasivo y que simplemente le vas a vender. Este rasgo va de la mano con el 7.º, que es tu vendedor tiene que volverse un experto en marketing digital. Ya no solamente el área de marketing, tu vendedor también lo tiene que saber hacer. Tiene que saber hacer campañas, tiene que saber utilizar las redes correctamente, tiene que saber qué es lo que va a comunicar. Esto va de la mano con el 8.º rasgo y es el vendedor de hoy tiene que saber generar contenido. Muchas veces esto se lo dejamos simplemente al área de marketing, que marketing genere prospectos y yo vendedor los atiendo. Pues no, ahora el mismo vendedor tiene que saber generar su propio contenido. ¿Precisamente para qué? Para conectarse a través de las campañas digitales. Contenidos, por ejemplo, hacer un pequeño post sobre los beneficios de determinado producto o de cualquier cosa que resuelva los problemas del prospecto con el que pretende conectarse. Si el vendedor no sabe generar contenidos, es como un vendedor mudo que no sabe ni qué decir y para el cual va a ser poco atractivo al prospecto. Dentro de todo esto, el 9.º rasgo tiene que ver con la habilidad para manejarse a distancia. Esto tiene que ver con saber agendar, con saber utilizar las plataformas, con el saber manejar una presencia, con el saber hablar y ese tipo de cosas. El manejo a distancia hoy es una exigencia, es un aspecto crítico. Y es que si el vendedor no se sabe manejar, pues entonces va a dar una mala impresión. Todo esto que te estoy diciendo, pues si no los tienen tus vendedores, que es probable que no los tengan todos, tú tienes que trabajar en un programa de capacitación para que esto lo adquieran y formen parte de su nuevo perfil. Por último, un rasgo que también se me hace muy importante es que el vendedor tenga la capacidad de ser paciente y empático con los prospectos con los que se va a relacionar. Muchos de nuestros prospectos no van a dominar las plataformas, no saben de tecnología y los tenemos que ayudar. Entonces el vendedor tiene que ser una persona paciente y que sepa enseñarle a sus prospectos a conectarse y a utilizar la tecnología. Estos 10 rasgos los tienes que sumar y los tienes que agregar a cada uno de tus vendedores. Si tus vendedores no los tienen, entonces son menos competitivos. Te lo encargo, asegúrate de que tengan estos 10 rasgos del nuevo vendedor.